Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Dios me lo bendiga, me lo llene de mucha paz el Señor, pero mucha paz. Bueno, disculpen que estamos así como con unos esquimalitos, pero es que hace frío, poquito, pero bien, bendito sea el Señor. Bueno, ya casi en la recta final de nuestra misión aquí en Estados Unidos. Bendito sea el Señor por todo lo que Él nos ha venido dando y regalando. Qué hermoso es el Señor, qué precioso es el Señor. Entonces, que cada día más sigan los corazones, el tuyo, el mío, nuestros corazones, preparándonos para esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Invitarlos, si desean ustedes, acompañarnos en la novena de aguinaldos, que es muy bonita. La vamos a transmitir aquí por Zoom. Los que deseen, allí en el canal de Facebook encuentran siempre el grupo para que se vinculen el grupo de WhatsApp. Entonces, bienvenidos, porque vamos a empezar el 16 de diciembre. Un fraterno saludo, pues, fraterno y filial. Moniquita, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo te va? Bien, afortunadamente aquí, mirando cómo pasa pronto el tiempo, o sea, ya como que rápido, va pasando, ¿no? Sí. Impresionante. Pero bueno, aquí vamos, gracias a Dios. Todo es maravilloso. Bueno, Moni, ¿qué palabra tenemos el día de hoy? Pero antes de eso, ¿te parece si invocamos la Santísima Trinidad? Me parece excelente. Muy bien. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Papito Dios del cielo, Padre celestial, precioso, papá. Yo te doy gracias por esta oportunidad que tú me das para crecer en tu amor. Gracias, Padre, por tanta misericordia que tienes por nosotros, que tú no nos abandonas. Siempre estás allí dispuesto a darnos un regalo. Yo te alabo y te bendigo por siempre, Padre. Eres maravilloso, Padre. Gracias, papá. Gracias, Padre eterno, hermoso. Bendito seas tú, papá. Porque ese regalo que tú nos das todos los días es maravilloso, de crecer en tu amor, de estar sumergido en tu presencia. Bendito, alabado seas por siempre, Padre. Y que no nos apartemos de ti, por favor. Que no nos apartemos de ti. Danos de tu gracia, de la gracia que le diste a mi Madre María a través del Espíritu Santo, tu hija preciosa, predilecta, tu flor de tu jardín celestial. Gracias por este regalo que nos das. Y que la gracia tuya siempre esté en nuestros corazones. Que la palabra de hoy sea viva y eficaz y la entendamos. Y la podamos sobre todo poner por obra. No simplemente escucharla, sino ponerla por obra. Amén, amén y amén. Moniquita, palabra para el día de hoy. Bueno, hoy continuamos con el Evangelio de San Mateo, pero vámonos para el capítulo 11, versículos 16 al 19. Dice lo siguiente. ¿A qué compararé a la gente de este tiempo? Se parece a los niños que se sientan a jugar en las plazas y gritan a sus compañeros. Tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron. Cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloraron. Porque vino Juan, que ni come ni bebe, y dicen que tienen un demonio. Luego ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen que es glotón y bebedor, amigos de gente de mala fama y de los que cobran impuestos para Roma. Pero la sabiduría de Dios se demuestra por sus resultados. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Es como el niño necio, ¿no? Ahí nos está haciendo la comparación de los niños necios, que de por sí, por más que hagan las cosas, no nos comportamos como los niños prudentes y sabios. Mira lo lindo que el Señor habla, ¿no? Los dos tipos de niños. El niño que es prudente y el niño que es necio. El niño que es inocente y hace y obedece a los padres. Ayer estábamos hablando con nuestros hermosos hermanos, unos familiares hermosos ya por la parte espiritual tan lindos que tenemos aquí en Ossining. Y yo le hacía una pregunta
le decía, bueno, yo quiero que tú me digas cómo haces para que tus hijos no sean rebeldes, porque la rebeldía en los hijos es muy fácil. O sea, aquí hemos visto una rebeldía muy fuerte. Obvio que en todo lado hay rebeldía de los hijos, pero aquí en especial nos hemos dado cuenta que los hijos de por sí se vuelven caprichosos. La parte del idioma marca mucho, aquí en Estados Unidos marca mucho, porque los padres de por sí no todos hablan muy bien el idioma inglés y hay palabras que no conocen los niños, pues como nacieron aquí o se educaron aquí, pues obvio que el inglés para ellos es muy fluido, lo hablan muy bien y los padres pues no entienden, ¿sí? Entienden hasta cierto punto, pero los hijos obvio que van más allá del idioma y eso hace que les dé una autoridad ante los padres, y si los padres no saben manejar muy bien esa autoridad de los hijos, de los padres, pues necesariamente los hijos van a asumir una posición tremenda con ellos y se van a volver rebeldes y caprichosos. Lo que ellos pidan hay que dárselos. Y si les piden algo, entonces por evitar el berrinche, el pataleo, la pataleta, pues van y les ceden lo que ellos quieren. Entonces fácilmente están manipulando a los padres de una manera impresionante y sobre todo como no hay tiempo, entonces ellos, ¿quién los está educando? ¿Quién los educa? Sus propios amigos. ¿Quién los educa? La televisión, el internet. Eso es lo que los educa. Entonces a veces vienen con comportamientos hasta sexualizados muy fuertes. O con esa soledad, esos intentos de suicidio, que se está volviendo casi algo viral en los jóvenes. Creemos que la pandemia es lo más difícil, pero hay algo tremendo que es la soledad, ¿sí? La depresión en los jóvenes, que los lleva a estar pensando o ideando una cantidad de cosas tremendas, como ubicándose en pensamientos no religiosos, espirituales, sino ubicándose en unos pensamientos de soledad, de hacer lo malo, de una parte, por ejemplo, de la homosexualidad, del lesbianismo, llevando un pensamiento de consumo de droga. Como se legaliza la droga, pues entonces fumar marihuana, eso es natural. Eso no tiene ningún problema y antes por el contrario es medicina para el cuerpo. Sí, sobre todo, sigan con ese cuento y no vayan a misa con ese cuento, porque eso no, realmente no ayuda. Entonces, fíjense ustedes, princesa y príncipe de Papito Dios, que realmente esos niños rebeldes que hoy está hablando el Señor, caprichosos, ¿por qué se dan? Le preguntaba yo a ella. Y me ponía yo a mirar y ella nos daba algunos motivos y algunas razones. Y yo me ponía a hacer un análisis sobre eso y le decía que muchas veces el comportamiento de papá y mamá, la actitud de los padres, cómo marca bastante. La personalidad de los padres marca mucho la rebeldía en los hijos. Si los padres son de autoridad, si los padres tienen muy claros sus principios, pues va a ayudar mucho es igual en la parte espiritual. Yo miro a mi papá Dios los principios de mis papás, de mi Señor Jesucristo. Si yo los sigo a Él, los principios de mi Madre María, porque no soy huérfano espiritual, pues necesariamente voy a empezar a tener un carácter fuerte en mi vida y voy a empezar no a desviarme de la parte espiritual. En los hijos en la casa, si tú como padre o como madre no tienes un carácter no maltratante, no hiriente, sino un carácter, necesariamente tus hijos van a obedecerte y van a estar muy ceñidos a ti. Y pues básicamente pues vas a estar orientándolos y guiándolos adecuadamente. Eso a mí me parece muy hermoso. Y sobre todo, Moni, no sé tú qué piensas, pero otra característica de lo que me llamaba la atención de esta preciosa familia es que ellos tienen un diálogo con los hijos, sobre todo la mamá. El papá sí, pero no tanto como la mamá. La mamá argumenta, la mamá no impone. La mamá tiene elementos para decirle a los hijos por qué sí y por qué no. Argumentado. ¿Qué quiere decir eso? Que fácilmente si te preguntan por qué yo quiero esto, no, es que no lo vas a tener porque eso te va a hacer daño, porque es que no es el momento para que lo tengas, porque económicamente no tenemos y no me voy a endeudar por eso. Hay otras cosas más importantes. ¿El niño va a patalear? Pues sí, va a patalear porque es caprichoso de una u otra forma, pero si tú te mantienes firme a eso y después no llegas a consolarlo, ay no, mijo, no llores tanto, ya, porque te mueve tus sentimientos, entonces le das lo que él quiere, pues obvio que va a tener rebeldía.
Entonces, esos niños rebeldes, ¿qué sucede con el niño rebelde? Uno se pone a pensar a futuro, ¿cómo serán esos niños rebeldes? ¿Sí? Caprichosos, ¿qué sucederá? ¿Qué pasará a ellos después en su vida matrimonial, cuando tengan hijos, en su desenvolvimiento social? ¿Cómo será cuando le falte el hotel papa y el hotel mama? ¿Qué les pasará? ¿Cómo será? Pues va a ser un matrimonio fracasado, va a ser hijos fracasados que van a tener esas herencias, cadenas generacionales. Y eso es lo que el Señor nos está mostrando. ¿Con qué compararé a los hombres de esta época? Y sigue siendo esta misma, como esos hijos rebeldes que no quieren escuchar, con hijos rebeldes que no saben ver las señales de los tiempos, no hijos rebeldes que simplemente se acomodan a lo que ellos consideran y colocando un Dios a su medida, como un hijo rebelde que solamente quiere estar metido en su mundo y no quiere mirar más allá, que no quiere siquiera ir a misa, que no quiere ir siquiera conocer la palabra de Dios, que no quiere estudiar. ¿Qué te parece, amor? Sí, Rafa, eso es una de las situaciones más tremendas que se está mirando demasiado, donde realmente nosotros nos estamos comportando como esos niños rebeldes. No solamente nuestros hijos están creciendo en una postura incorrecta, sino que nosotros estamos comportándonos como niños rebeldes. Entonces dicen, debemos orar, o sea, miremos las argumentaciones antes de la pandemia. No, es que no podemos hacer muchas cosas porque no tenemos tiempo. Listo. Entonces se da la pandemia, entonces tenemos tiempo y entonces ¿por qué no hacen las cosas? No, es que no podemos ir. O sea, ya la cuestión es no podemos ir, ya no podemos estar allá porque no podemos salir, porque, bueno, etcétera. Entonces, listo. Entonces ya se van abriendo las puertas y demás. Entonces, ¿por qué no? No, es que tenemos que conseguir dinero. O sea, hay miles de argumentaciones que nosotros mismos estamos haciendo para no hacer lo que nos corresponde. Y lo que nos corresponde es aprender a vivir en la presencia del Señor. ¿Por qué? Una de las características que yo veía, Rafa, dentro de esa situación de la educanza de los chicos, también tiene que ver cómo es de importante educar esa parte espiritual. Y uno de los diálogos que ellos, o sea, que percibo que ellos manejan mucho es, a pesar de que les argumentan, porque realmente los chicos necesitan argumentación, no, ¿por qué no me hace? Porque sí, ¿por qué no? Porque quiero, porque tal cosa. No, ellos argumentan las cosas. Pero también ellos hacen ver las cosas a la mirada de Dios. O sea, ellos intentan explicarles los principios cristianos. ¿Y por qué no se hacen las cosas? Por esta situación, trae unas consecuencias. Pero no, ellos no dejan solamente ellos decir, es que estas son las consecuencias, no. Sino, bueno, ¿tú qué pensarías de esto? ¿Hay consecuencias o no las hay? Entonces, eso hace que los jóvenes, los chicos que están creciendo, realmente ellos se cuestionen frente a las decisiones que van a tomar y que ellos miren realmente lo mejor, no simplemente lo que estaba pasando. El niño está llorando, pequeño, y entonces como lo calmo, dale el celular. Y entonces se acostumbró a que le das el celular o la tablet. Y entonces más adelante, a donde sea, quiere hacer la pataleta, quiere tener lo suyo, y entonces por lo que sea, ya sabe que va a tener la tablet y va a hacer la pataleta, va a hacer el escándalo, lo que sea. Y entonces tú lo que haces es, corres a hacer lo que el niño quiere. Y eso es lo que nosotros estamos fallando. Hemos perdido nuestra autoridad, no sabemos cómo manejar los hijos, peor, no sabemos formar a los hijos. Y lo más tremendo es que esos que se dicen tus hijos realmente son los hijos de Dios. Y entonces, ¿cómo le vamos a responder a Dios? No, Señor, es que tu hijo molestaba mucho y entonces yo prefería darle la tablet. Y entonces, ¿y dónde le enseñaste de mí? ¿Dónde le enseñaste de mis principios? ¿Dónde le corregiste? ¿Qué pasó? No, es que tenía mucho afán y tenía que irme para el trabajo, ¿no? Entonces, así no son las cosas. O sea, nosotros tenemos que cuestionarnos. Y tenemos que cuestionarnos desde nosotros mismos porque ahí lo dice. O sea, tenemos miles de argumentos
para no estar en la presencia del Señor. Tenemos miles de argumentos para no estudiar la palabra. Tenemos miles de argumentos para no orar en espíritu y en verdad. Tenemos miles de argumentos para no sanar nuestras heridas, para no perdonar a las personas. Muchos argumentos que desafortunadamente nos están mostrando como esos niños rebeldes también. Nosotros también somos rebeldes, caprichosos, que solo queremos hacer lo nuestro. Entonces juzgamos y criticamos todo. Que no, pues no se ve las cosas, y entonces hay como dice, entonces viene Juan el Bautista que no bebe, que no come cosas así, y entonces, uy, no, pero nosotros qué, vamos a hacer ayunos, no, eso es muy complicado, eso tal cosa, es que yo no puedo, es que yo estoy enfermo, es que a mí me lo prohibió el médico, hasta vamos al médico para que el médico nos diga si nos conviene o no un ayuno. Y pues los médicos están en el mundo que te van a decir, sí, te conviene el ayuno, pero lo más extraño, sí te conviene el ayuno para la dieta, ¿no? Para que te pongas en línea, ¿no? Entonces, ahí sí te conviene el ayuno y hasta te lo recetan y te dicen cómo es que se hace el ayuno correctamente. Pero ese ayuno es de vanidad, no es ayuno espiritual. Pero cuando es un ayuno espiritual, no, eso te hace daño, eso no se puede hacer, eso tal cosa. Entonces uno dice, Dios mío, qué cantidad de argumentos nosotros tenemos para realmente hacer las cosas de Dios. Listo, viene nuestro Señor Jesucristo, Él sí come, Él sí bebe, pero entonces empieza no, pero es que no se puede hacer esto, no se puede hacer aquello, y ahí sí, ¿cómo así? Porque van a hacer, o sea, una infinidad de argumentaciones que muestran solamente lo caprichosos que somos, lo necios que somos, el que no queramos estar realmente en la presencia de Dios. O sea, cualquier disculpa es válida para nosotros para no orar, para no estudiar en la palabra, para no aprender, especialmente para no aprender de la palabra de Dios. Es que no tengo tiempo, es que es muy largo, es que no sé leer, es que no me alcanza la vista, es que me duele la cabeza, es que me duermo, o sea, miles de argumentos para no estudiar la palabra. Entonces la pregunta es, ¿y entonces cómo pretendemos alcanzar las bendiciones de Dios? ¿Cómo pretendemos sanar nuestras heridas? ¿Cómo pretendemos ser libres de las influencias del enemigo? Porque es todo eso lo que en este momento nos están diciendo y nos están comparando como esos niños caprichosos, esos niños malos, esos niños que desafortunadamente solamente se la quieren pasar jugando, que quieren solamente sus beneficios y no más. Y no más. Y no debe ser así. Estamos en tiempos complicados, ¿no, Rafa? Sí, pero lo importante de este tiempo complicado es que con la presencia de Dios, pues las cosas se hacen mucho más fáciles, porque Él nos da la sabiduría. El Espíritu Santo nos da sabiduría para uno saber hablar, para uno saber dirigirse, porque sin Él, créanme que eso va a ser muy complicado. Porque eso está escrito. Acuérdate que estamos en la era de la Virgen María, nuestra Madre María, y la era del Espíritu Santo. Estamos en la era de la gracia. ¿Y eso qué implica? Pues el final de los tiempos. ¿Que cuándo se va a dar ese final? Ni idea. ¿Que estás pensando que esta pandemia es el final de los tiempos? No. Los que estaban en la época de la Segunda Guerra Mundial pensaban que eso era el final de los tiempos. ¿Cuántos años se demoró la Guerra Mundial? Ya Primera Guerra Mundial y todas esas cosas que se dan a veces. Después vino la Segunda. Después vino la Segunda y hay países que están en unas guerras impresionantes, hay países con mucha hambruna, hay países con muchas situaciones sociales tremendas, como los vecinos que tenemos por ahí cerca a Colombia, con situaciones muy complejas. Entonces creemos que ese ya es el final de los tiempos. Entonces no podemos argumentarnos en ese sentido, pero sí estamos en el final de los tiempos. Entonces, como dijo mi Jesús de Nazaret, precioso, hermoso, nuestro Señor, que tenemos que tener si vemos los señales que va a nevar, que va a llover, que va a tal cosa, pues si sabemos eso, entonces tengan también lo mismo frente a la parte espiritual. Entonces sabemos que las cosas están en este momento muy deterioradas. ¿Qué corresponde a ti? Pues mi hermano, despertarte.
no sabemos el día ni la hora. Y nos decía ayer, estábamos escuchando noticias, ¿no? ¿Cuánto necesitamos tomar barbijos? Dijo una amiga mía. Barbijos. No llaman tapaboca y no barbijo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tienes que tener tu tapabocas? ¿Qué nos dijeron ayer? Que todavía no se pueden quitar. Así que no se podían quitar. ¿Y hasta cuándo? Ni idea. No se sabe hasta cuándo. No se sabe. Eso se va a demorar. Dijo, buen tiempo se va a demorar. Dijo así. Se va a demorar buen tiempo. Y necesariamente pues vendrán otras cosas, otras cepas, otras vainas, otras situaciones. Pero tu parte espiritual, ¿qué? Colócate el barbijo espiritual, mi hermano, para que no te contamines. Colócate el tapabocas espiritual. Y aprende a ser un meteorólogo espiritual para ver las señales de los tiempos. ¿Qué está pasando con mi familia? ¿Qué está pasando allí? ¿Sí? Fíjate, te voy a contar esta historia prácticamente ya para terminar. Una historia muy profunda. Llega el hijo y le dice, papá, ¿me prestas el carro para ir con mis amigos? El papá le dijo, no te lo puedo prestar porque hay algo que le está fallando al carro y no sé qué es. Es importante que lo lleves al mecánico y dependiendo de lo que te diga el mecánico puedes salir con tus hijos, con tus amigos. Pero primero llévalo al mecánico. ¿Qué hizo el muchacho? No, lo llevó al mecánico. Desobedeció y prefirió irse con sus amigos, igual que lo que el Señor plantea. Y se fue con los amigos, pues se fueron de farra, de juego, de parranda. Y entonces el carro que tuvo, se presentó un problema muy serio con el carro, porque el carro tenía una fuga de aceite y el aceite, ustedes saben que cuando el aceite falla en el motor, ¿qué sucede? El motor se funde. El motor se funde. Y se le fundió el bendito motor al carro. Porque el hijo no se dio cuenta, había un ruidito, ¿sí? Pero el Señor no sabía y lo que pasó es que tuvo Entonces fue muy curioso porque el muchacho estaba como igual que todo, ¿no? ¡Ay, Señor, perdóname, no me di cuenta, no te escuché, qué pena contigo, Señor! Y mira lo que hace este hombre. Tuvo que caminar un buen trayecto, un muy buen trayecto, porque ellos vivían a las afueras de la ciudad. Y entonces se fue caminando porque llegó donde su hijo. Y entonces dijo, bueno, pues mi hijo hay que pagar esto de todas formas. Dijo, pero me voy a volver caminando. Dijo, papá, pero ¿por qué no tomas el metro? ¿Por qué no tomas un bus? ¿O por qué no sacas un Uber o un taxi, lo que sea? Y te vas hasta la casa porque es lejos, papá. Me dijo, no, quiero irme caminando. ¿Y por qué, papá? Dijo, porque quiero pensar y analizar en qué he fallado yo como padre para que tú hubieras sido caprichoso y para poder corregirlo. Entonces me voy caminando. Tremendo, ¿no, Moni? A veces fallamos mucho. Yo me cuestiono mucho sobre mi parte. Hemos cometido fallas como padres tremendas, o sea, muchas fallas y todavía seguimos cometiendo fallas. Trato de corregirlas. Me causa en ocasiones dificultad por mi temperamento y a veces trato de corregirlas. Hay un momento en que yo digo, Señor, a veces yo no sé qué hacer, pero le pido orientación al Señor y trato de bajar de verdad y dejar tanta impulsividad y como tanto capricho y como tanta, a veces querer imponerme. A veces me cuesta mucho me cuesta, mucho, pero intento, de verdad, y creo que con la presencia del Espíritu Santo nos ayuda mucho porque no es fácil. Yo te comprendo que no es fácil porque traemos unos aprendizajes, traemos unas herencias, pero a veces tenemos que caminar en vez de echarle la culpa al hijo de qué hicimos nosotros para fallar en la educación de nuestros hijos. ¿Qué hicimos nosotros para fracasar en este matrimonio? ¿Qué hice yo? En vez de estarle echando la culpa al otro, fíjate que el papá no le echa la culpa, sino se queda mirando a sí mismo qué fue lo que yo hice. Y hacíamos una reflexión muy interesante ayer con otra familia linda aquí en Ossining, que cuando algo pasa fuerte en la vida, uno no tiene tanto que buscar es qué fue la culpable esta persona o fue la culpable aquella otra, sino qué hice yo para que esa situación se diera. ¿Qué hice yo? Si tú entras en esa posición de analizarte, mirarte a ti mismo, no tanto por echarte sentimientos de culpa y empezar a llorar como una Magdalena, pobrecito de mí, nadie me quiere, quiero comer un gusanito. En vez de estar haciendo eso, es empezar a analizar
bajo la luz de la palabra y bajo la luz del Espíritu Santo, cómo yo debo corregir esa situación y cómo debo enmendar esa situación. ¿Y la solución cuál es? Tu santidad. Tu santidad. La relación que tú tengas con Dios. Porque entre más te alejes de Dios, más errores vas a cometer. Porque estás obedeciéndole al mal, a tus impulsos, a tus caprichos, a tus formas de ser. Y el Señor, cuando estás en oración, cuando lo buscas a Él, cuando estás buscando la palabra, vas a empezar a saberte comportar adecuadamente y rompes tu ego, rompe la soberbia, porque la soberbia es la que nos hace comportarnos como esos caprichosos. ¿Qué hice yo? Y voy a analizar en qué he fallado yo para que esta situación se esté dando. ¿Y qué debo corregir ahora? Interesante. O sea, cuánto trayecto debemos caminar hacia atrás o hacia adelante, a donde sea, y analizar nuestra vida. Tenemos que hacerle un par a nuestra vida un momentico para mirar cómo estamos nosotros, porque ese capricho y esa rebeldía de los hijos, somos hijos con Dios. Y ese capricho está en nosotros. Bendito sea el Señor, hermano. Y así es, Rafa, o sea, es importantísimo que revisemos de verdad nuestro caminar, si queremos cambiar las historias de nuestras familias, si queremos realmente revertir todo ese daño que hicimos, porque hacemos daño a expensas y a disculpas de que amamos, realmente no estamos amando, y ahí es una de las realidades que tenemos que darnos cuenta, porque el amor humano es muy diferente al amor de Dios. El amor humano lastima, el amor humano hace daño, trae consecuencias, pero el amor de Dios trae crecimiento, trae formación, trae ese saber caminar en la tierra. Entonces, la importancia de que nosotros nos evaluemos para poder realmente ser transformados y dejar que el amor de Dios nos transforme. Padres que no tengamos la presencia de Dios en nuestras vidas, hacemos grandes daños en la vida de nuestros hijos, que se van a ver más adelante. Y si no corregimos esto, también veremos nuestra descendencia, los nietos, los bisnietos, también en situaciones difíciles, porque no hemos querido evaluar ni hemos querido corregir. Que te encuentras solo, que ya no tienes tu pareja, pues todavía si tú estás allí, el Señor te va a respaldar, porque Él es el Padre, y si nosotros confiamos en el Padre y aprendemos a obedecerle al Padre, Él nos dará la sabiduría para corregir a nuestros hijos. No será algo de la noche a la mañana, pero Él nos va a ayudar. O sea, es un proceso donde si nos dejamos ayudar, Él nos ayuda para corregir las cosas que hicimos mal. Y seguiremos corrigiendo, porque la función de padre, o sea, el título de padre, no se acaba, no se termina, ni siquiera después de la muerte. Entonces, ¿qué huellas vas a dejar en tus hijos? Esas huellas que te reconocen, esas huellas donde tus hijos digan, yo quiero ser como mi mamá, o yo quiero ser como mi papá, o la huella que dice, yo no quiero tener de esposo a una persona que se parezca a mi papá, yo no quiero ser o llegar a ser como mi mamá. O sea, donde se está allí realmente reportando esa situación de malestar que se tiene con los padres por no haber sabido orientar a nuestros hijos. Entonces es muy importante que nosotros de verdad busquemos ese primero congraciarnos con nuestro Padre, para que aprendamos realmente a ser esos padres para nuestros hijos. Claro, aprender a ser buenos hijos para aprender a ser buenos padres. Uh-huh. Porque lo que más detestas de tus papás, eso es lo que más haces. Y lo haces el doble. Uh-huh. ¿Sí? Si tu papá maltrataba, tú maltratas hasta con tus palabras. No tal vez físicamente porque no quieres, pero lo haces. Pero con tus palabras él es más fuerte. Si tú fuiste rechazado, todavía sigue el rechazo. Porque lo que tú hiciste, lo que tus padres hicieron, tú detestas eso, que yo no quiero ser mujeriego como mi papá, yo vi sufrir a mi mamá. Mira cómo estás haciendo sufrir no solamente a tu mamá, sino a tus hijos, mi hermano. A tu esposa, perdón, sino también a tus hijos. Entonces, ya tu familia es tensa. A veces en el trabajo reflejas, porque te vuelves una persona demasiado cruel
tal vez la palabra cruel, y porque eso fue lo que heredaste. Entonces, nuestro Señor nos está enseñando que seamos esos hijos obedientes, no esos hijos rebeldes y caprichosos. Que tengas un día espectacular y acuerda ser agradecido, mi hermano. Aprende a ser agradecido. Dios me lo bendiga. Dios los bendiga, un fuerte abrazo. Chao. Chao.